Hola amigos, un saludo del pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 9. La lección para esta semana se titula Controversias en Jerusalén. La lección nos presenta un asunto muy importante que tiene que ver con la forma como Jesús lidia con los problemas que se presentan en su entorno, con los fariseos, los saduceos, los herodianos que están conspirando para tratar de deshacerse de él, de quitarlo del camino porque está siendo un impedimento para sus planes, para sus actividades, para todo lo que ellos hacen. Así que ya habíamos visto anteriormente otras 5 controversias, ¿verdad? Cuando vimos en Marcos 2 y 3 acerca del perdón de los pecados, del ayuno, del sábado, de la blasfemia contra el Espíritu Santo y también con la familia, ¿no? Con los asuntos relacionados con su familia. ¿Quién es mi familia? Ahora llega a Jerusalén y en esta lección nos presenta seis controversias. Estas controversias están relacionadas con los fundamentos de nuestra fe y cómo como cristianos practicamos la vida cristiana. Así que el tema para esta semana está relacionado con el anuncio que Jesús hace de su pasión, con la permanencia de Jesús en Judea, su viaje a Jerusalén y su trascendental entrada triunfal a la ciudad. También la actividad que realiza Jesús en el templo, ¿verdad? Limpiando el templo. Y estos asuntos llevan a un clímax. Esto es lo que vamos a ver en el repaso de la lección de esta semana. Mis amigos, semana a semana vamos conociendo más del libro de Marcos y esto es una gran bendición para cada uno de los que somos amantes de la palabra de Dios. Gracias a todos aquellos que se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, les invitamos para que se suscriban y para que también podamos compartir la verdad a través de muchos otros que quieran y deseen abrir la Biblia, conocer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien trae el versículo de memoria cantado, así que vamos a dejarle el tiempo con él y luego volvemos. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Perdone también sus ofensas. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Perdone también sus ofensas. Perdone también sus ofensas. Muy bien, mis amigos, mis hermanos y todos los que nos acompañan. Vamos una vez más al versículo de memoria aquí en Marcos capítulo 11 y versículo 25. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aquí leemos. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Cada versículo que se nos presenta en la lección tiene un propósito, el propósito de llevarnos y enfocarnos en un aspecto fundamental que la lección nos quiere transmitir de las enseñanzas de Jesús. Y a través de las experiencias que tuvo Jesús en Jerusalén, nosotros nos damos cuenta que Él pasaba por unas dificultades tremendas. Por eso pasaba en oración mucho tiempo. Por eso él dependía de su Padre y constantemente recurría al poder de lo alto.
Esto nos enseña a que nosotros también debemos buscar la ayuda, el apoyo, la conducción de Dios. No debemos arriesgarnos a enfrentarnos al enemigo por nosotros solos. Con la ayuda de Dios, nosotros podemos vencer. Así que como Jesús tuvo sus controversias, también las vamos a tener nosotros. Y cada día vamos a pasar por dificultades, cada día vamos a pasar por problemas. Aquí en el libro de Marcos encontramos varias experiencias de Jesús. A través de estas experiencias nosotros aprendemos cómo superar problemas similares, problemas parecidos. Cuando Jesús llega a, a Jerusalén, es porque está cumpliendo un plan, él porque está cumpliendo las profecías que Dios ya había anunciado con anticipación. Así que cuando Jesús llega a Jerusalén para la Pascua, que más o menos es entre marzo y abril, Jesús va a cumplir las profecías. Jesús va para que nosotros podamos ver que lo que el Antiguo Testamento había estado revelando, ahora tiene un cumplimiento en Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, la lección, de una manera muy clara, nos presenta que esa entrada de Jesús a Jerusalén también ya había sido anunciada. Jesús ya había propuesto, ¿no?, que lo que él estaba haciendo no era por su propia cuenta, era un asunto que tiene la finalidad de rescatar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si nosotros nos vamos a la profecía de Zacarías, vamos a buscar aquí en nuestras Biblias Zacarías capítulo 9 y versículos 9 y 10. Y vamos a leer juntos porque aquí nos menciona, ¿no?, algo interesante. Dice Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿De quién estaba profetizando aquí Zacarías? No hay otro personaje que cumpla específicamente, literalmente este anuncio, si no es nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino entrando a Jerusalén en un pollino, en un asno, tal como lo había profetizado ya Zacarías 500 años antes. Ahora, Jerusalén era una ciudad muy famosa, muy conocida. Jerusalén estaba entre colinas, ¿no?, que está a unos 740 metros sobre el nivel del mar. Tenía una población entre unos 40 y 50,000 habitantes y en la época de las Pascuas, por supuesto, aumentaba el número de personas que venían de diferentes lugares en sus peregrinaciones. Eran unos 125 kilómetros cuadrados la ciudad de Jerusalén y el templo ocupaba más o menos unos 18 kilómetros cuadrados. Un gran espacio para poder realizar todas sus actividades religiosas. Jesús cuando entró por el este, ¿no?, y descendió por el monte de los olivos e ingresó por la puerta dorada en dirección al monte del templo, ¿no? Ahora, en la actualidad, esa puerta está como que clausurada. La gente comenzó a decirle Hosana. ¿Qué significa Hosana? Salva ahora. Ya con el paso del tiempo, Hosana tuvo un significado refiriéndose como gloria a Dios, ¿no? ¿Qué símbolo más real, ¿no? Símbolo de la realeza. Jesús entrando sobre un pollino, sobre un asno, la gente poniendo palmas y diciendo Hosana al hijo de David, reconociéndolo como un ancestro de David,
como un rey. Este ingresa al templo y luego se va a Betania con sus discípulos. Cuando nosotros vemos este ambiente de júbilo, de gozo, de algarabía, Jesús entrando en una forma simbólica está anunciando la entrada del Rey. Un día Jesús volverá de una manera gloriosa, ya no sobre un pollino como fue anunciado aquí, sino vendrá montado sobre un caballo blanco, con ropas blancas. Y todos nosotros diremos pues, Hosana, gloria a Dios, este es nuestro Dios, nos ha salvado, nos ha liberado de las garras del pecado. Y cada uno de nosotros debemos estar allí, tenemos que estar allí. El Señor ha hecho planes para que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento y acepten a Jesús como el Salvador del mundo. Teniendo estas promesas maravillosas, no podemos dejarlas de lado, no podemos olvidarlas. Tenemos que recordar que el Señor es un Dios de amor, es un Dios misericordioso que está dispuesto a entregar, si es posible, todo por salvar un alma. Y en realidad Él lo hizo. Él entregó hasta su propia vida para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Ahora, cuando Jesús comienza a realizar eh, su ministerio final, los últimos días en la historia, en esta tierra, Él llega a Betania, ¿no? Y cuando está yendo hacia Betania, que está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Él vio a la distancia una higuera frondosa y Jesús sintió hambre. Entonces se acercó y no encontró ningún fruto en esta higuera. Así que Jesús la maldijo. Aquel Dios creador que le había dado la vida a esta higuera, ahora la estaba maldiciendo. Algo que podría parecer incongruente, contraproducente, que no podemos entenderlo, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho esto con la higuera? ¿Cómo es posible que Jesús esté maldiciendo una higuera? ¿Qué tiene de culpa la higuera para que ahora sea maldecida? Entonces, nosotros nos encontramos con un propósito. Jesús no hace nada si no tiene un propósito de por medio. Entonces, em, Jesús tiene una enseñanza profunda que darnos aquí, ¿no? Luego Jesús va al templo y ve que en el templo hay un negociado tremendo, compra y venta de animales, un mercado prácticamente era el templo en aquel momento. Y Jesús se irritó, Jesús se exaltó. Aquí, si nosotros nos vamos a Marcos capítulo 11 y versículo 17, encontramos la siguiente declaración. Dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí encontramos el celo por la casa de Dios, ese deseo de Jesús de que su casa sea una casa santa, una casa en donde se respete. Lamentablemente, hoy en día se ha desvirtuado, ¿no? Ya no hay respeto en la casa de Dios. La iglesia está siendo convertida en un salón de reuniones en donde se puede hacer de todo. Y nosotros que somos los líderes, las personas responsables, tenemos que enseñar a aquellos que llegan a la iglesia que controlen sus emociones, que respeten el lugar donde están, que sus niños, que sus jóvenes se ubiquen, ¿no? Para que ellos también reconozcan que están en un lugar dedicado a la oración, un lugar dedicado a la adoración a nuestro Dios. De esta manera Jesús ve el templo y él comienza a echar a todo el mundo, a tirarlos, a expulsarlos, ¿no? Y él quiere restablecer una vez más la reverencia.
Él quiere que se respete la casa del Señor. El Señor quiere que todos actúen correctamente, reconociendo el lugar donde están. Y esto fue una afrenta para los administradores, para los líderes, porque ellos eran los que estaban promoviendo esto. Ellos eran los que estaban sacando ventaja, los que estaban lucrándose del templo. Imagínense que hay algunos historiadores que dicen que llegaban algunos peregrinos de diferentes lugares que no podían estar trayendo su oveja por todo este camino, pero traían su dinerito. Y entonces, como ya se había instituido, venían y compraban una ovejita para realizar el sacrificio. Entonces iban al sacerdote, el sacerdote hacía que confiesen sus pecados sobre la cabeza de la oveja y le decían, ahora ve en paz, hay mucha gente, entonces nosotros continuamos con el resto. Ya hiciste tu parte, puedes ir. No, pero mira, puedes ir. ¿Y qué hacían? Llevaban esa ovejita nuevamente para ser vendida de nuevo. Estaban haciendo un negocio, estaban haciendo una venta de los sacrificios que se habían hecho. Más adelante, la iglesia hace lo mismo vendiendo indulgencias, vendiendo el perdón. Así habían transformado la casa de Dios, los asuntos espirituales, en un asunto de lucro, de negocio, de venta, de ganancias, de asuntos temporales que no tienen nada que ver con los asuntos espirituales. Yo quisiera hacer un llamado de atención para que recapacitemos, para que tengamos cuidado de no llegar a transgredir no solamente el templo, sino también el sábado, porque este espacio sagrado, este tiempo sagrado, tiene que ser reconocido como que Dios lo ha dejado estipulado para nosotros un momento, un tiempo de adoración. Esto es algo en lo que debemos reflexionar y meditar y orar mucho para que seamos conscientes de que el enemigo trata de engañarnos y de llevarnos a realizar cosas que no son correctas. Tal vez en la primera vez lo hacemos con vergüenza, con temor, con miedo. La segunda vez con menos miedo, hasta que se acostumbra uno a hacer estas cosas y ya uno desvergonzadamente las hace. Y no es posible, no es correcto, no es justo que nosotros estemos perturbando la vida espiritual de la iglesia. Esto es algo que el Señor nos amonesta, ¿no? Porque Jesús lo hizo hasta 2 veces. Entonces, como dice aquí el versículo de Marcos 11:17, y que Jesús lo toma directamente de Isaías 56:7, en donde dice: el templo debe ser una casa de oración, no un mercado, no un conversatorio, no un lugar para encuentros, no, 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 no. Es la casa de oración. Y también de Jeremías 7:11, ¿no? Que dice, la han convertido en una cueva de ladrones. Y esta es una expresión bastante dura, cueva de ladrones, ¿no? Un refugio de pecadores. Y bueno, es cierto que la iglesia debe ser un refugio de pecadores, pero arrepentidos, que buscan a Dios, no de aquellos que van a beneficiarse y para sacar provecho de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, haciendo una compra-venta y un negociado de las cosas religiosas. Así que al llegar la noche, Jesús se va de ese lugar, pero los líderes habían quedado resentidísimos, habían quedado enojados, tenían una espinita allí que les llevaba a tener odio contra Jesús. Estaba malogrando sus negocios, sus intereses. Y entonces a la mañana siguiente es cuando él ve a la higuera una vez más que ahora estaba seca. Y él da una lección a través de lo que debe ser la oración y lo que debe ser el perdón. Y nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos de manera clara, de manera eficiente, cómo es que nosotros debemos actuar cuando estamos en adversidades. El Señor le dice, tened fe en Dios. Versículo 22, 11:22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
porque ustedes serán capaces de decir a este monte, quítate y échate al mar. Y no, y si no dudares en tu corazón, sino creyeres lo que dices será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra tu hermano, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús está enseñándoles algo aquí, pero también está mostrándoles la condición de su iglesia, de Jerusalén, a dónde había llegado. Esta es una cuarta historia sándwich, en donde el Señor comienza con la higuera, luego va al templo y termina con la higuera. De esta manera encontramos, ¿no?, cómo esta enseñanza, la higuera frondosa, hermosa, que se ve de lejos, pero de cerca no tiene fruto, y luego está seca. Jesús está mostrando la condición del pueblo de Israel. De lejos tienen la Biblia, hablan muy bonito, enseñan cosas tremendas, pero de cerca no hay fruto. Sus vidas no reflejan lo que ellos dicen. Por eso en muchas oportunidades Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan lo que ellos viven. O sea, ellos no están practicando lo que ellos enseñan. Y esto es lo peor que puede haber. Una Biblia no vivida, ¿no? O sea, una experiencia no vivida. Las personas tienen la Biblia, pero no viven lo que están enseñando. Esto es algo terrible que en la iglesia actual se está viendo en todas partes. Personas que son tibias, personas que son hipócritas, personas que son de doble ánimo, hermanos en la iglesia que dicen una cosa, pero es apariencia, ¿no? Tendrán apariencia de bondad. Esto es terrible. Entonces Jesús maldice la higuera, pero al mismo tiempo, en una forma contraria, va al templo y lo bendice, lo purifica, ¿no? Es algo, un paralelismo, pero que va en contraparte, ¿no? Y todos ellos traman un complot para tratar de matar a Jesús. Y de esta manera, si Jesús es muerto, pues el templo y el santuario termina, sus funciones se acaban. Ahora, Jesús estaba ya llegando a la culminación de su vida y también estaba llegando a la culminación del servicio del santuario terrenal. Porque una vez que Jesús iba a morir, él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús iba a ofrecerse en esa cruz cruenta para que sea el sacrificio de aquel santuario en su última función. De ahí en adelante comenzaría a funcionar el santuario celestial. Jesús y su obra tienen una función salvífica. ¿Quién dijo que podías hacerlo? Ahora, todos los líderes religiosos estaban enojados y vienen y le dicen, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Dinos, ¿con qué autoridad? Entonces querían tentarlo, querían probarlo para ver si es que Jesús decía con la autoridad de Dios. ¿Y cómo? Pues si tú eres hijo de un carpintero, vienes de un pueblo tan pequeño y Dios te ha dado esa autoridad, lo iban a hacer quedar mal. Y si él decía que es autoridad humana, pues lo iban a despreciar y verlo como un tonto, ¿no? Entonces Jesús hábilmente le dice, muy bien, ustedes me preguntan esto, yo les pregunto esto. Juan el Bautista, él fue bautizado. ¿Cómo fue bautizado? ¿De dónde proviene el bautismo de Juan el Bautista? ¿De Dios o de los hombres? Entonces ellos se ponen ahora a pensar. Si le decimos que es de Dios, entonces ¿por qué no le hicieron caso? Y si le decimos que los hombres, entonces la gente nos va a ver mal porque ellos lo veían como un profeta y como un enviado de Dios. Entonces ellos se quedaron callados, no dijeron nada. Ahora, vamos a continuar con la historia aquí en Marcos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Jesús les presenta una parábola. Ahora, los fariseos, los saduceos y todos aquellos judíos que estaban en rebelión contra Dios,
Finalmente se dieron cuenta que Jesús le estaba presentando esta parábola para ellos. Jesús le dice, ¿no? Eh, entonces Jesús comenzó a decirles, por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a unos siervos a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le volvieron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Y volvió a enviar otro y a este lo mataron y a otros muchos, golpeándolos a unos y matando a otros. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y la heredad será nuestra. Qué terrible pensamiento. Los arrendatarios se niegan a entregar el fruto y ahora quieren matar al hijo del dueño de la viña pensando que de esa manera se va a quedar con ellos. Un pensamiento fuera de lugar, descabellado. Nadie va a quedarse con una herencia que no le corresponde. Y entonces lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Les pregunta a estos judíos. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Qué terrible es cuando lo que se dice nos afecta y nosotros nos damos cuenta que se está diciendo algo de nosotros. Los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba mencionándolos indirectamente a ellos. Se dieron cuenta porque ellos estaban haciendo eso. Estaban matando a los profetas, estaban apedreándolos y ahora a Jesús mismo, el Hijo de Dios, estaban tratando de matarlo. Es lo que ellos tenían en mente, deshacerse de Jesús, matarlo a Jesús, cumplir la profecía. Qué triste, ¿verdad? Ahora, continuamos con la historia. Marcos capítulo 12, versículo 3 en adelante, viene la cuestión del tributo, porque de una u otra forma querían agarrar a Jesús. Y ahora, en esta época, si uno no daba los tributos al César, que representaba pues al imperio romano, estaba como en rebelión. Entonces van directamente a Jesús, ¿no? Y se crea esta controversia sobre el pago de impuestos, una controversia más, un enfrentamiento allí. Entonces le dicen a Jesús si es lícito dar, ¿no?, el tributo al César. Y Jesús le responde, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y de esta manera se libra de esta trampa, ¿no? Ellos se quedaron una vez más sin palabras. Estaban viendo que Jesús era inteligente, era sabio. Que Jesús tenía las palabras precisas en su boca. Los saduceos que no creían en la resurrección inmediatamente aprovechan la oportunidad también para zarandearlo a Jesús, ¿no? Y como no creían en la resurrección de los muertos, le presentan el caso, ¿no? De una manera pues sarcástica, como queriendo burlarse también de Jesús, ¿no? Le dicen, había un hombre que se casó, y luego el hombre falleció y viene el hermano y se casó con ella y así uno tras otro, tras otro. Entonces Jesús les contesta, ¿no? Porque como no creían en la resurrección, querían mostrarle de que es ilógico, pues, que en la resurrección va a estar con todos aquellos hombres con lo que estuvo casado. Entonces, al querer desacreditar la doctrina de la creación, le pusieron ahí un dilema moral de cuál va a ser esposa cuando resucite. Y Jesús contrarresta este argumento diciéndoles dos aspectos. Ustedes ignoran las escrituras, por un lado, y ustedes ignoran el poder de Dios, por otro lado, ¿no?
Los saduceos creían en los 5 libros de Moisés, que eran inspirados y que eran de parte de Dios. Y Jesús le responde con Deuteronomio, ¿no? Jesús le responde con lo que ellos creían, aceptaban y conocían. Cuando Jesús le dice, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no puede ser Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob si están muertos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y para que sea Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, un día el Señor los va a resucitar y va a ser dioses de ellos. Entonces, ahora están muertos, pero un día van a resucitar y Dios va a ser Dios de ellos. Entonces, Jesús muestra con la escritura que ellos aceptan y creen una verdad que ellos no pueden refutar. Y de esta manera nos muestra a nosotros que también tenemos que utilizar la Biblia sabiamente, con el conocimiento respectivo. Ahora, otro punto interesante es el de un escriba que se acerca y nos lleva allí a 12:28. Dice que este escriba era muy juicioso. Se ve que había escuchado de Jesús, había aprendido de Jesús y lo consideraba a Jesús como un hombre bastante correcto, no como los otros maestros. Y le dice el escriba, ¿no? Que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le está respondiendo con el Shema Israel, con algo que para ellos era bastante conocido, ¿verdad? Entonces le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y es correcto. Jesús le responde diciéndole lo que él está preguntando, pero el Señor se va ahora un poquito más y le amplía la figura y le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando Jesús está mencionando estos dos mandamientos, en realidad son las dos tablas de la ley, una que se refiere a Dios y otra que se refiere al prójimo. ¿Qué responde el escriba? ¿Qué responde? Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo con uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Qué tremenda respuesta! ¿Cómo se habrán quedado los demás judíos, los fariseos, los saduceos, los herodianos? ¿Cómo habrán quedado ante la respuesta de este escriba que responde preciso? Hasta Jesús se quedó asombrado. Y Jesús le dice, no viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El escriba fue honesto. Apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús y lo reconoció públicamente. Lo reconoció a viva voz. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos aceptar la palabra de Dios y pronunciarla, reconocerla públicamente, a viva voz. Debemos dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida lo más profundo y nos transforme. Recordemos que también nosotros somos templo de Dios. Y el Señor quiere limpiar el templo, purificar nuestro templo. La palabra de Dios, una vez que entra en nuestra vida, comienza a hacer su obra. Dejamos de esta manera también el paso para que el Espíritu Santo transforme la palabra de Dios en vida, porque el Espíritu Santo da vida. Y esa palabra de Dios que está en nosotros encarnada, nos va transformando, nos va haciendo una nueva criatura, nos va haciendo una persona diferente. Nuestro rostro, nuestra mirada, nuestra expresión, nuestras palabras van siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo de tal manera que la gente ve la diferencia, se nota la diferencia. Nadie puede vivir una vida cristiana verdadera, genuina, sin servir a los demás. Nuestra vida se demuestra en la práctica, en la realización
de obras, no como medio para salvarnos, sino como un resultado de la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo. El Señor quiere que confiemos en Él. Hagamos una profesión de fe sincera y genuina y dejemos que el Señor haga su obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios quiere que, aunque tengamos diferentes conflictos, controversias, dejemos que Él las solucione por nosotros. Dejemos que Él abra nuestra vida y corazón para que Él pueda hacer esa transformación que solamente Él sabe hacer. No nos esforcemos para salvarnos. La salvación la opera Dios en nuestra vida. No nos esforcemos en convencer a otros. El Señor, por medio del Espíritu Santo, es el que convence de justicia, pecado y juicio. Nosotros solamente tenemos la misión de ir y predicar y anunciar y compartir las buenas nuevas, el Evangelio de salvación. Lo demás lo hace Dios. Y como Jesús lo hizo con sus discípulos, los fue preparando, los fue encaminando para que ellos luego tomen la posta y continúen con la predicación del Evangelio. Y es lo que también el Señor nos llama a hacer a nosotros. Nosotros no vamos a estar para siempre. Tenemos nosotros que seguir dando, compartiendo, llevando el Evangelio y que esas personas sean discípulos de nosotros, preparándose para continuar la labor de la predicación. Así también continuaremos la próxima semana con la siguiente lección. Así que mis amigos, que el Señor les bendiga y que podamos tener una bendecida semana.